Ok. Tomando en cuenta que mañana es el examen, vamos a seguir trabajando en el práctico que nos dejó el ingeniero. Ya una compañera está solicitando que hagamos el 15, ¿no? Que dice realizar un algoritmo que lea Sí, la 15. n billetes de distintos cortes. ¿Ok? Al final, La 15 está en YouTube explicada por el mismo ingeniero. ok, Ah, de verdad, entonces otro, la 13. ya está La bien, 13, por favor. ya listo. La 13 se construye un diagrama de flujo que lea por teclado notas de alumno. Se debe ingresar notas mientras estas estén en un rango permitido de notas, ¿no? Es decir, del rango de 0 a 100. El momento que se ingrese una nota fuera de este rango, se debe parar de ingreso, ¿no? Y mostrar por pantalla la cantidad de notas válidas ingresadas y el promedio de las notas válidas. Ok, ya lo voy a copiar para llevarlo al diagrama que Pero eso el utilizamos. docente ya había explicado. Sí, es verdad, el docente ya resolvió Ya, sí, ya lo resolvió. lo que no Ese te ejercicio lo piden. hicimos el día sábado con el ingeniero. Sí. La 12. Ok, Entonces sería la 12 y la 14, pues. La 14, por favor. ya 14. creo que casi todo el práctico ya lo tiene resuelto, ¿no? Solo le faltaría la 12 y la 14, ¿no? Ya está ahí. Vamos No a leer, falta Exacto. Sí, todavía. exacto. Faltan 5 ejercicios. ya vamos a leer Eh, la 12. Lo leemos y me dicen si es que no lo hicieron o sí. Dice, elabora un algoritmo que muestre los cuadrados de todos los números impares menores iguales a n. Esta no lo hicieron, ¿no? Con el ingeniero. La dos. no, Ya, entonces lo hacemos. Esta de acá ya. Ya, lo copio. La 2 igual está en YouTube. Bueno, depende de ustedes, ¿En qué jóvenes, ¿no? parte está, disculpen, compañeros, en qué parte está eso lo que dicen? En el canal del ingeniero ahí están varios ejercicios. sí, pero ¿Será la que lo cosa es pueden pasar encontrarlo, pues. el link al grupo? Porque la verdad es que yo no lo tengo al ingeniero por YouTube. Podrían mandar igual el Oh, link de sus videos que encuentran en internet para sus compañeros, igual, ¿no? Burgos Peña dice, a mí solo me falta la 15, pero como está en YouTube, me alivio, dice, ¿no? Ya. Rodríguez dice que pasa a las 5, dice, ¿no? Ok. Entonces, jóvenes, ¿lo hacemos o van a compartir este ejercicio con su compañero igual, ¿no? Depende de ustedes, ¿no? Ok. No hagamos Lo mejor comparto. una que no esté hecha, pues en el YouTube así nos Ya. ayudamos todos. Ok. La 14, La 14 no sé si alguien lo encontró igual en YouTube, digamos, si quiere aprovechar el tiempo, digamos, ¿no? Y esa ya está en YouTube, hacemos otra que no esté, digamos, ¿no? Elabore un algoritmo para mostrar por pantalla los números naturales múltiplos de 3 menores o iguales a n. N se debe ingresar por teclado y puede o no ser múltiplo de 3. Esta, no sé si lo habrán hecho o lo encontró algún compañero en internet igual. Parece Esa que no no la hay. hemos hecho. Eso está bien. Ya, está bien, entonces. A ver. Ok, no hay nada en el chat, entonces esta vamos a empezar. Ok, me dice, elabora un algoritmo para mostrar por pantalla los números naturales múltiplos de 3. Múltiplo de 3 o igual a n. Dice, n puede ser ingresar por teclado. Listo. Entonces vamos paso por paso, ¿no? Tenemos el diseño para hacer el diagrama de flujo, el inicio. Ya vamos a poner acá nosotros inicio. Inicio. Y aquí está el final del algoritmo, ¿no? Haciéndolo de manera más formal sería mostrarle
el mensaje al usuario, ¿no? En este caso le decimos ingrese. Un valor le decimos en este caso, ¿no? No sé, algún término más correcto, pues ustedes lo ponen de acuerdo a su criterio, ¿no? En este caso yo le pongo ingrese un valor, digamos, porque me está pidiendo ingresar un número n, básicamente. Le digo ingrese un valor, vamos a leer ese valor aquí. Utilizamos la misma variable n. ¿Okay? Entonces hasta aquí solamente estamos leyendo el dato n que nos pide el problema. Ahora sí, vamos a ver la solución para ese problema. Elabore un algoritmo para mostrar por pantalla los números naturales múltiplos de 3, menores o iguales a n. Ok. Entonces, los números naturales primero, ¿no? Estamos trabajando en el conjunto de los números naturales, ¿no? Los números naturales, si mal no recuerdo, empiezan desde el 1. A partir del 0 era, creo, los cardinales, ¿no? Así que los naturales vendrían siendo desde el 1 hasta el n en este caso, ¿no? Porque nos dicen menores o iguales a n. Entonces, vamos a tener esos valores, ¿no? Desde el 1, después vamos a tener el 2, 3, 4, 5, 6, hasta el n que nos ingrese el usuario, digamos, ¿no? Y durante todos esos valores, el algoritmo que nosotros tenemos que hacer solamente me debe permitir mostrar por pantalla los números múltiplos de 3, me está diciendo. ¿Cuáles serían los números múltiplos de 3 en estos valores de acá? Por ejemplo, sería el 3, el 6, y ya no hay más acá, ¿no? Podríamos continuar para ver más. Sería acá el 7, 8, 9, y ya yo creo que estaría bien. Entonces sería acá el 3, el 6 y el 9, ¿no? Esos son múltiplos de 3, o sea, un número multiplicado con 3 no dé un número exacto, ¿no? Esos son los múltiplos de 3 en este caso. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos para ir mostrando, digamos. Antes de mostrar, preguntamos, ¿es múltiplo de 3? Entonces, si es múltiplo, lo mostramos por pantalla. Ok, en el chat. Ya están compartiendo en el chat, ¿no? Los links de las otras preguntas. Ok. Entonces ahí tenemos una pequeña vista de los valores que vamos a obtener, ¿no? Entonces vamos a poniendo un ciclo acá en este caso. ¿Ya? Y como yo necesito generar los números naturales que comiencen desde el 1 hasta el n que me ingresan, pues nos podemos ayudar con un contador, ¿no? Para que entre en el ciclo con ese contador. Y que empiece en 1 porque los naturales empiezan desde el 1, ¿no? Entonces aquí podríamos preguntar en el ciclo, mientras que i sea menor o igual que n, podría ser una pregunta acá, digamos, ¿no? Porque ese es el recorrido que tiene que tener, ¿no? De 1 hasta n. Entonces, mientras esto sea verdad, va a entrar aquí al ciclo. Y en el ciclo, antes de mostrar por pantalla el valor de nuestro contador, porque al inicio vale 1, tenemos que asegurarnos de que ese contador es múltiplo de 3, en este caso que nos piden. ¿Cómo podríamos verificar si un número es múltiplo de 3? Por ejemplo, si ese número ustedes lo dividen entre 3 y si su residuo le da 0, quiere decir que es múltiplo, ¿no? Es algo similar con lo que verificamos cuando un número era par, ¿no? En la anterior ayudantía, creo que era con este grupo. Ahí solamente dividíamos entre 2, digamos, ¿no? Es decir, que esos números eran múltiplos de 2 incluso. ¿Ok? Entonces aquí sería eso en este caso, ¿no? En este caso sería i mob de 3, digamos. Si la división entre ese número i dividido entre 3, el residuo me da 0, quiere decir que ese número i es múltiplo de 3. Entonces, si esto es verdad, solamente ahí vamos a mostrar por pantalla ese valor de i en este caso, ¿no? Muestro ahí i y para separar el valor de i, ¿no? Le pongo una coma, ¿no? Para mostrar en una sola línea, ¿no? Al momento de codificar. Caso contrario, que no sea múltiplo de 3, pues no va a hacer nada, ¿no? Continúa nomás el camino. Después de salir de la pregunta, hacemos el incremento del contador en este caso, ¿no? Porque ese es el comportamiento del contador, digamos, ¿no? Entonces aquí diríamos que i va a ser igual a i más 1, básicamente, ¿no? Y tarde o temprano esta instrucción va a dar fin a este ciclo, ¿no? Saliendo por el lado falso y terminando el algoritmo, básicamente.
No sé si tuvieran alguna pregunta hasta acá. El i igual i más uno, ¿se lo puede poner arriba de la condición o es en ese mismo orden? Sí, igual se puede, pero es para hacerlo de una manera correcta, porque los valores de los números naturales empiezan desde el 1. Desde el 1 hasta, en este caso, hasta n que ingrese el usuario. Para que nosotros analicemos uno por uno de estos valores, sería correcto hacerlo a lo último, a menos que empeces aquí en 0 y el incremento lo hagas acá, digamos, ¿no? Ya, entonces ahí estaría correcto, igual estaríamos analizando. No sé si me entiendes. Para que analicemos uno por uno, digamos, ¿no? Aunque es correcto que el 1 nunca va a ser múltiplo de 3, pero es para hacerlo de una manera más correcta, ¿no? Para analizar estos términos, ¿no? Este término, sin omitir el primero, digamos, ¿no? Si yo lo dejaba como estaba antes, con el valor de 1, y ni bien entraba al ciclo, ya incrementaba ahí, y estaríamos analizando desde el 2, básicamente, digamos, ¿no? Pero igual funcionaría, digamos, porque el 1 nunca iba a ser múltiplo de 3 igual, ¿no? ¿Me entendés? Sí, sí, entiendo, muchas gracias. Ya. Entonces, por eso, lo más correcto sería básicamente después de la pregunta, ¿no? Entonces, está hasta aquí otro estudiante, si tuviera alguna pregunta. Ok, veamos ahora el comportamiento. Ingrese un valor, me dice. Hagamos la prueba aquí, en este caso pongamos n igual a 9. Pongamos 9. Y aquí me muestra, ¿no? Me muestra el 3, el 6 y el 9, ¿no? Esos son los únicos múltiplos de 3 hasta ese valor de 9, porque me dice los números naturales múltiplos de 3 menores o iguales a n, ¿no? Porque sabemos que hay muchos más, ¿no? Son más múltiplos de 3, pero la condición es que tienen que ser menores o iguales a n. Y estos son los múltiplos de 3 que son menores o iguales a n. El 3, el 6 y el 9. Vamos a reiniciar otro valor, no sé, incluso si quieren 10 sería el mismo comportamiento, básicamente, ¿no? Porque el 10 no es múltiplo de 9, igual. De 3 diré, perdón. Ya está. ¿Todo claro entonces con este ejercicio? Sí, sí, sí. Es bastante sencillo, no es solamente analizarlo. Bueno, si no tienen otra duda de este ejercicio, creo que no le va a pedir codificación, ¿no? Solo diagrama, ¿no? Así que aprovecharíamos con otro ejercicio, tal vez, digamos, ¿no? O alguna duda que tengan ustedes. Contéstame. No vemos loco. ¿Qué pasa? En el chat los compañeros hace rato mandaron link de otros ejercicios, ¿no? Para los que les interese, igual, ¿no? Por ejemplo, del ejercicio 15 y se mandó un link de un video. Parece que el 12 no hay o no han mandado un link el que dijo que había. ¿Será que lo puede resolver ese? Eso te iba a decir, por favor. Ya, claro. Ya. Igual lo hacemos. Sí, a ver, voy a borrar un ratito esto acá. Listo. La 12 dicen, ¿no? Esta de acá. Elabore un algoritmo que muestre los cuadrados de todos los números impares menores o iguales a n. Ok. María dice sí, igual, ¿no? Ya. Vamos a reiniciar este diagrama de flujo para hacerlo desde el inicio, ¿no? Y no confundirnos con el siguiente. Listo. Escribimos el enunciado para poder guiarnos en la solución del problema. Ok, me dice elabore un algoritmo que muestre los cuadrados de todos los números impares menores o iguales a n. Aquí hay una pregunta, pero ¿cuánto vale n? Eso quiere decir que el usuario lo va a ingresar. Entonces aquí tenemos que leer una variable. Aquí tenemos entonces el diagrama inicio y final.
mostramos por pantalla un mensaje diciéndole que el usuario tiene que ingresar ese valor de n. Decimos ingrese un valor, si le decimos igual, ingrese un valor. Luego de mostrarle el mensaje de qué es lo que tiene que ingresar el usuario, leemos esa variable n. Y ahora sí, ¿no? Ahí tenemos el dato que nos sirve, ¿no? El n. Ahora, con esa n tenemos que sacar los cuadrados, ¿no? De todos los números impares, ¿no? Menores o iguales a n. Ok, veamos cuáles serían. Vamos a escribir acá un ratito. Ahora un algoritmo que muestre los cuadrados de todos los números impares. El cuadrado de los números impares. ¿Cuáles serían los números impares? Por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, y así sucesivamente, ¿no? Esos serían los números impares. Me dice que muestren los cuadrados de todos los números impares menores o iguales que n, digamos, ¿no? Entonces vamos a seguir hasta una n, ¿no? Pero me pide que mostremos los cuadrados, es decir, este de acá elevado al cuadrado, este valor de aquí elevado al cuadrado, este valor de aquí elevado al cuadrado, lo mismo con el 7, con el 9, y lo mismo con el 11, y incluso el mismo n, ¿no? Si es que fuera impar, digamos, ¿no? Porque me dice que muestre los cuadrados de todos los números impares, ¿no? Menores. Incluso n elevado al cuadrado si es que n fuera impar. Si es par, no tendríamos que hacer el cuadrado, ¿no? Esa es la condición. Esto es lo que tenemos que hacer entonces. De los números impares, sacar sus cuadrados. Hasta n, tomando en cuenta que n sea impar, ¿no? Entonces, una vez con ese pequeño análisis, vamos a implementar acá un ciclo, porque es evidente que tenemos que sacar muchos cuadrados, entonces vamos a necesitar de un ciclo, ¿no? Y lo mismo, necesitamos un contador igual por acá, ¿no? Pero en este caso el contador tiene que ser solamente números impares, ¿no? No tiene que ser como el anterior, que era incremento normal y contenía entre impares o pares. En este caso, puros impares tiene que tener. Declaramos igual acá entonces a ese contador i, que empiece con el valor inicial. ¿Cuál es el primero? Es el 1 en este caso, el 1, el impar, ¿no? Ponemos entonces que empiece en 1, haciendo la pregunta, mientras que i sea menor o igual que n. ¿Por qué menor o igual? Porque me dicen que sean menores o iguales a n. Me dice. Entonces hacemos la pregunta menor o igual. Y ahora sí, ¿no? Como sabemos que i empieza en 1 y es impar, podríamos calcular directo el cuadrado, ¿no? Pero para asegurarnos, ¿no? Un análisis correcto, primero verifiquemos si es que es impar en este caso, ¿no? Sí. Vamos a hacerlo más óptimo, mejor. Mejor calculemos directo el cuadrado, porque sabemos que es impar. Podrían declararse una nueva variable, en este caso, no sé, t, si quieren llamarlo, donde t sea igual a i por i, ¿no? Que i por i es básicamente i al cuadrado. No sé si este software me permite hacer, creo, elevado al cuadrado. Creo que sí me permite, ¿no? Igual lo dejamos con i por i igual, si es que no me deja. Entonces calculamos el cuadrado de ese valor y después de eso hacemos el incremento, ¿no? Hacemos el incremento que sería i igual a i. Ya no hacemos i igual a i más 1, porque si hacemos esto, i va a valer 2, digamos. Y a la siguiente vuelta vamos a calcular el cuadrado de un número par. Y no es eso lo que queremos hacer, solamente de los impares. Entonces tendríamos que hacer el incremento i igual a i más 2. Porque si a 1 le sumamos 2, nos da 3. Y al siguiente, ¿no? A 3 le sumamos 2, nos da 5. Al 5 le sumamos 2, 7. Y estamos generando puros números impares. Así ya no necesitamos hacer ninguna pregunta acá en el ciclo. Por eso sería directo calcular el cuadrado. Y para mostrar, ¿no? El cuadrado podrían mostrarlo ni bien lo calculan o incluso acá abajo. Vamos a hacerlo ni bien lo calculemos, lo mostramos. ¿Ok? Aquí podríamos mostrar directo el cuadrado y después lo separamos con una coma, ¿no? Listo. Entonces calculamos el cuadrado de ese número impar, lo mostramos, hacemos el incremento para el siguiente número impar y va a continuar otra vez al ciclo, ¿no? Ya cuando sobrepasemos, sale y ahí terminaría, ¿no? Porque el objetivo es solamente mostrar los cuadrados, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Vamos a checar.
¿Preguntas? A ver, probemos con un valor. No sé, pongamos 5. Entonces me muestra esto, ¿no? Aquí tenemos el comportamiento básicamente. 1 al cuadrado es básicamente 1. El siguiente era 3 al cuadrado, que es 9, está ahí. Y el siguiente que era 5 al cuadrado, ¿no? 5 al cuadrado en este caso sería 25. Y justamente hasta el 5 hemos analizado, ¿no? Porque me dice menores o iguales, ¿no? Menor o igual a n. Entonces hemos calculado los cuadrados. Si hacemos otro valor, por ejemplo, si hacemos el 4, solamente va a mostrar 1 y 9, ¿no? El cuadrado, esto de acá, 1 al cuadrado y 3 al cuadrado, ¿no? Hasta ahí nomás sería. El 4 no lo toma en cuenta porque el 4 fue par, digamos, ¿no? Y eso sería, jóvenes, no sé, dudas, preguntas. No, se entiende todo bien. Ok. Esto acá es el igual al cuadrado, ¿no? Igual podrían hacerlo como les dije acá, ¿no? Y por igual sería, ¿no? Que sería lo mismo, ¿no? Ya, dejémoslo entonces como está al cuadrado. ¿Listo? ¿Algún otro ejercicio, alguna otra duda que tengan antes que entren a su parcial, ¿no? Ustedes el día de mañana, ¿no? Porque mañana ya no vamos a poder pasar ayudantía. ¿Alguna Eh, otra petición? disculpa, yo tengo un problema con, bueno, no un problema, sino que no lo entendí muy bien al ejercicio número 9. Y bueno, quería saber si lo puedes resolver, si también la mayoría está de acuerdo. Ya. Sí, estamos de acuerdo. Ya, veamos la 9, a ver. ¿Qué dice la 9? Acá. Dice, elabore un diagrama de flujo para ingresar por teclado dos números mayores que 0. Entonces aquí estamos trabajando con números naturales. Para luego realizar la multiplicación de dichos números mediante suma sucesiva. Al final mostrar el resultado por pantalla. Creo que esto un compañero lo mencionó en el día, creo que no sé si le respondí o era en otro grupo. Pero vamos a hacerlo esto acá, ¿ok? Voy a copiar y vamos a la otra aplicación. Siempre que quieran dar solución a algún problema, pónganse ahí en papel, ¿no? A fijarse, ¿no? Distintas situaciones, digamos, ¿no? Y cuál es la entrada, cuál es la salida, para ver la solución. Cuando ustedes crean que ya tienen la solución, verifiquen con otro ejemplo, digamos, si sigue funcionando, digamos, ¿no? Porque el ingeniero ya básicamente tiene experiencia, ¿no? Básicamente, y sabe qué datos pueden fallar a su algoritmo, así que por eso hagan pruebas con muchos ejemplos, digamos, ¿no? En bastantes situaciones. Dice, elabora un diagrama de flujo para ingresar por teclado dos números mayores que 0 para luego realizar la multiplicación mediante suma sucesiva. Ok. Eliminamos esto. Aquí vamos a editar el mensaje ya acá. Me dice en este caso que yo debo ingresar dos números. Entonces le vamos a decir ingrese dos números, podríamos decirle acá. Dos números. Le decimos ingrese dos números y aquí teníamos que leer dos, digamos. Pongamos A y B. A, B, ¿no? Esa lectura. O si quieren, ustedes podrían hacerlo así, igual, no separado, ¿no? Leer A arriba y después leen B, dependiendo de ustedes, ¿no? Yo le voy a dejar ahí para hacerlo más cómodo el diagrama. ¿Sí? Listo. Ingrese dos números, le decimos al usuario, leemos esos dos números y ¿qué más podríamos hacer acá? Creo que esto no va a servir. O creo que no. Eso lo quitamos. Ya, leemos esos números y ahora tenemos que calcular la multiplicación, pero mediante sumas sucesivas, ¿no? Si no, sería bastante sencillo decir A por B y listo, y mostrar el resultado, ¿no? A ver, veamos. Vamos a tener una variable A y una variable B. Ejemplo, a ver, a le damos el valor de 2 y a B le damos, por ejemplo, el 3. Entonces yo debo mostrar por pantalla la multiplicación 2 por 3, básicamente. Y sabemos que eso es 6.
pero yo no debo hacer directo la multiplicación, sino resolverlo mediante suma. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Cuando ustedes vean una multiplicación, así en este caso, 2 por 3, lo que en realidad le está diciendo, ¿no? Sumate este número 3 veces, o si no, al revés, digamos. Sumate este número 2 veces. Y es lo que yo escribí en el grupo, no sé si era en su grupo de ustedes. Por ejemplo, esta suma podrían resolverlo de esa dos maneras. O suman, en este caso, el 2 3 veces, y eso le da 6 en este caso, ¿no? O la otra opción, suman el 3 2 veces, y eso le da igual 6. Entonces, un número dice cuántas veces tiene que sumarse el otro número. Eso es lo que está diciendo básicamente la multiplicación. Y ustedes deciden por cuál tomar, digamos, ¿no? Aquí están las dos opciones. O suman el 2 3 veces o suman el 3 2 veces, ¿no? Fíjense que acá está haciendo notar la cantidad de veces que tienen que sumar, está diciendo el 3. Y este es el número que estamos sumando 3 veces. Y el de acá, el de abajo, dice sumate el 3 2 veces. Entonces, por cualquiera que ustedes hagan, va a estar bien, digamos, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, otro, digamos, ¿no? A ver, otro número. Podría ser 4 y ve que valga, no sé, 5, ¿no? Ya B vale 5. Entonces tendrían que hacer ustedes 4 por 5. 4 por 5, ¿no? 20 en este caso. Lo mismo, la misma idea, digamos. Sumamos el 4 5 veces o sumamos el 5 4 veces. Depende de ustedes. A ver, el 4 primero. Si queremos sumar el 4 5 veces, porque me dice cuántas veces, entonces sería 4 más 4 más 4 más 4 y más 4, ¿no? Ahí vamos a ver. 3, 5, ¿no? Entonces, la suma de esto, pues nos va a dar los 20. O la otra opción que dijimos, que sería, sumamos el de aquí, la cantidad que nos dice que sería en este caso 5, más 5, más 5, más 5. Y eso sería los 20, ¿no? Ahí está, entonces sigue funcionando, ¿no? La idea funciona para cualquier valor que ustedes le dan. Y por eso también el enunciado le dice, ¿no? Para dos números mayores que 0, digamos, ¿no? Para la idea. Si no, en este caso, pues no funcionaría la suma sucesiva, ¿no? Por ejemplo, si hicimos 4 por menos 5, entonces ya no funcionaría esto, digamos, ¿no? Sumate el 4 menos 5 veces, digamos, no tendría sentido, digamos, ¿no? Tendríamos que hacer algún artificio acá para poder resolverlo, pero se puede. Pero en este caso el ingeniero nos lo está poniendo más fácil, básicamente, al decir que esos dos números van a ser positivos. Otra vez recalco, se puede solucionar si dice acá negativo, ¿no? Tendríamos que hacer alguna pregunta y hacer algún artificio para convertirlo a positivo y después lo cambiamos el signo al final, ¿no? Pero en este caso es solo positivo estos dos números. Entonces, para esos positivos sigue funcionando la idea y eso es lo que vamos a hacer. Es evidente que para cualquier idea que tuvimos acá necesitamos de un ciclo porque hay que hacer muchas sumas. Entonces, por eso en el diagrama vamos a poner un ciclo. Ponemos el ciclo y vamos a buscar cuál sería la condición para que le digamos que ese ciclo se detenga, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí los valores A, que sería el de la izquierda, y B, el de la derecha. Ahora hacemos lo que les dije, ¿no? Tomamos en cuenta o sumamos A B veces o sumamos B A veces, ¿no? Cualquiera de los dos. En este caso yo voy a elegir A, que vamos a sumar A la cantidad que nos diga B, digamos, ¿no? Entonces, para hacer eso tendríamos que ponernos un contador para determinar cuántas veces estamos sumando, digamos, ¿no? Que empiece en 1, podríamos decir. Entonces, ese contador le vamos a decir, ¿no? Mientras que mi contador sea menor o igual que B, porque vamos a tomar en cuenta a B como la cantidad de veces que vamos a sumar. O sea, estamos tomando en cuenta el primer ejemplo. Sumamos el de la izquierda, la cantidad que me dice el de la derecha. Lo mismo acá, sumamos el de la izquierda, la cantidad de veces que me dice el de la derecha, ¿no? Aquí están los ejemplos. No el de abajo, solo el de arriba. Eso es lo que vamos a hacer acá, mientras que mi contador sea menor o igual que B, por eso, ¿no? Por eso estamos tomando en cuenta B. Mientras que eso sea verdad, le vamos a decir sumar, le vamos a decir, ¿no? Necesitamos acumular toda esa suma, digamos, ¿no? En una variable. No podemos modificar a mi A, digamos, porque mi A es las veces que estamos sumando, ¿no? Está acá. Es por ejemplo, en este caso, que es el 4. Todo el tiempo tenemos que estar sumándole más 4, más 4, más 4. No podemos modificar su valor, digamos, ¿no?
Entonces, no modificamos A y tenemos que tener otra variable, ¿no? Para la sumatoria siempre me declaro la variable su, ¿no? De sumatoria. Entonces podemos decir su igual a su más A, le decimos. Pero ¿cuánto vale su? El valor tenemos que darle fuera del ciclo, ¿no? Y no adentro para que no se reinicie su valor a cada rato. Al inicio vamos 0, digamos, ¿no? Tenemos 0 sumando. Entonces por eso ponemos 0, ¿no? Además que es el elemento neutro de la suma, ¿no? Ahí está. Entonces al inicio su vale 0. Entonces estamos diciendo acá su va a ser igual a 0 más A, ¿no? Estaría básicamente en el primero, ¿no? En este primero o en este caso, este primero de acá. Estaríamos sumando eso y después hacemos el incremento del contador. Noten que no estamos modificando A porque A nos sirve para sumar todas las veces ese mismo valor. Entonces aquí solamente aumentamos el contador, ¿no? Igual a I más 1, ¿no? Y esto nos va a llevar el conteo de cuántas veces estamos sumando el valor de A. Y al finalizar, cuando sobrepase a B, ya no lo va a sumar y sale del ciclo y podríamos mostrar ya el resultado después de salir del ciclo, ¿no? Mostraríamos el resultado diciendo, ¿no? La multiplicación es, luego mostramos, ¿no? Coma, separamos el valor de la cadena, que sería la variable su, ¿no? Listo. Ok. ¿Tuvieran alguna pregunta antes de hacer correr? Listo. Aquí tenemos, a ver, un tipo prueba de escritorio, hagamos. A ver. Me dice ingrese dos valores, ¿no? Dos números. A ver, veamos acá, no sé, el 5, ¿no? A5. Y luego me dice el valor de B, ¿no? El valor de B pongamos en este caso, a ver, 3, ¿ya? 3. Y con estos valores vamos a hacer ejecutar el algoritmo. Ya leímos esos dos valores, me dice I igual a 1, me dice, ¿no? A ver, vamos a poner acá al ladito el valor de I. I vale 1 al inicio. Y la variable su vale 0. Ahora sí, con esos valores entramos al ciclo. ¿Qué me dice? I es menor o igual que B, me dice, ¿no? Veamos. I vale 1, B vale 3. Es correcto, 1 es menor o igual que 3. Entonces va a entrar al ciclo y vamos a hacer su igual a su más A. Su valía 0. Entonces aquí me está diciendo 0 más A. Me está diciendo. ¿Cuánto vale A? Vale 5. Entonces vamos acá y sería su 5. Así. En esta línea su adquiere el valor de 5. Luego decimos I igual a I más 1. Entonces I va a cambiar, ahora vale 2. Volvemos otra vez a la pregunta del ciclo y decimos, ¿no? I es menor o igual que B. I vale 2. B vale 3. Es menor o igual que 3. En este caso es verdadero. Vuelve a entrar al ciclo y decimos, ¿no? Su igual a su más A. Su vale 5, aquí estamos diciendo, entonces 5 más A me está diciendo, entonces, y 5, y en este caso A igual vale 5, entonces estaría 10, ¿no? 5 más 5, 10, aquí vamos 10. Luego decimos I igual a I más 1, aumentamos el valor de I, 3, y volvemos otra vez a la pregunta del ciclo y estaríamos diciendo I es menor o igual que B, I vale 3, B vale 3, son iguales, entonces entra otra vez al ciclo, y dice su igual a su más A, entonces su valía 10, más A es 5. 10 más 5, 15. Ahí vamos en esa línea de acá y dice I igual a I más 1, dice. Ahora I aumenta a 4 y volvemos otra vez a la pregunta del ciclo. I es menor o igual que B, ya no. En este caso I sobrepasó a B, ya no es ni igual y mucho menos no es menor. Entonces sobrepasó, ya es mayor. Rompe el ciclo, sale por el lado falso y nos muestra el mensaje, ¿no? La multiplicación es, me dice, y mostramos el valor de su, y está acá, el valor de su es 15. Y es correcto, ¿no? Con los datos de 5 y 3, el resultado es 15. 5 por 3, 15. ¿No? Y aquí estaría el resultado. ¿Se entiende? Sí, sí, me la aclaraste la duda que, bueno, como vos dijiste, nos la está poniendo más fácil en el tema de que nos está comentando que solamente son números positivos y ahí fue donde yo me chipé. Ah, ya, está bien. Listo. Yo igual tengo una duda en eso. Dime. Yo hice el mismo algoritmo que tú hiciste, solamente que después de ingresar las dos variables A y B, yo puse como pregunta si A era igual o menor que 0, digamos, igual con B, digamos. Yo Ah, igual, estabas validando, ¿no? Que sean mayores que 0. Sí, sí, eso hice yo. es igual hice yo.
Ya, y el caso que no cumplía, ¿qué le hiciste? ¿Qué hiciste que haga el algoritmo? Esa era mi duda. No supe qué hacer en ese caso, digamos. Ya, en ese Si es que caso, preguntan, ¿no? ya, en ese caso podrías mostrarle un mensaje al usuario diciendo, solo se aceptan valores mayores que cero, porque el enunciado no dice eso. Elabore un diagrama de flujo para ingresar por teclado dos números mayores que cero, no está diciendo. Es decir, le estamos poniendo una condición al usuario, ¿no? Ingresame dos valores, pero que sean mayores que cero. Si ingresan dos datos mayores que cero, ejecutamos el algoritmo, ¿no? Si no, le podemos mostrar a un usuario, ¿no? No se aceptan valores que no sean mayores que cero y listo, y ahí terminaría el algoritmo, ¿no? Eso podría ser igual otra opción. Ah, ya, muchísimas gracias. ¿Ya? ¿Algún estudiante otra duda? La 7. En la 7 su práctica, a ver, veamos. Ok, como no hay nada en el chat, entonces vamos a verificar la pregunta 7 que dijo la compañera. La 7 está acá, ¿no? Me dice, elabore un algoritmo que lea números por teclado hasta que se ingrese cualquier valor, cualquier negativo, ¿no? Al final, mostrar la sumatoria de todos los números ingresados. ¿Esto no lo hizo su ingeniero? Creo que me dijeron que ya lo hizo. O sea, tenemos que ir leyendo números, ¿sí? La página de la Gabriel, pero ahorita está caída, creo, si no me equivoco. Ay, ay, ay. Entonces, si quieren lo hacemos ahora. ¿Qué lo vamos a copiar? Tengo una pregunta. ¿Será que la 14 lo hizo el ingeniero? ¿Sí? Los compañeros podrían responderle a la compañera. La 14 la acabamos, creo, de hacer. A la Bueno, primero. 14. Sí, es la que acabamos de hacer, la 14. Está acá. Fue la primera, ¿no? Que hicimos. Está bien. Ah, Fue la primera. ¿cuál? Ya, igual se está grabando, si es que entró tarde, igual, ¿no? Igual se está grabando y lo vuelvo a ver. Ya. No, este temprano. Ah, ya, ya. Entonces está bien. ¿Se confundió nomás? Listo. Este es el ejercicio 7, ¿no? Elabora un algoritmo que lea números por teclado hasta que se ingrese cualquier negativo, ¿no? Al final mostrar la sumatoria de todos los números ingresados. ¿Ok? Veamos entonces una pequeña situación para que podamos dar solución al problema. Tenemos que leer muchos valores, ¿no? Muchos números. Hasta que cuando el usuario ingrese un valor negativo, entonces ahí detiene el programa y me muestra la sumatoria de todos esos valores que ingresaron, ¿no? Supongamos que yo soy el usuario, ingreso el valor de 1. El 1, como no es negativo, continuamos con la lectura del siguiente valor. Por ejemplo, el 4. El siguiente, ingreso el 2. Y en la siguiente, capaz ingrese el -1. Entonces, si yo ingreso un valor negativo ya, hasta ahí se detiene el programa. En el primero que ustedes ingresen que sea negativo, termina el programa. Y lo que me dice, al final mostrar la sumatoria de todos los números ingresados sería, ¿no? Entonces tendríamos que mostrar la sumatoria de estos valores, ¿no? Que sería 1 más 4, 5, más 7 sería 7, ¿no? En este caso, más 2 diría, 7. Entonces tendríamos que mostrarle la sumatoria de esos valores y listo, digamos, ¿no? Por pantalla. A ver, veamos si no hay alguna otra condición. Elabore un algoritmo que lea números por teclado hasta que se ingrese un número negativo, ¿no? Al final mostrar la sumatoria de todos los números ingresados. ¿Ok? Entonces, el 1 es básicamente como un centinela, ¿no? Que dice cuál es el final de sus números a leer, digamos, ¿no? Así, es otra manera de decirle que van a leer muchos números, ¿no? Pero en este caso no le decimos desde el inicio, voy a leer tal cantidad de números, ¿no? No sabemos, ¿no? Entonces, veamos acá. El mensaje que podríamos darle, a ver, un mensaje adecuado sería en este caso, ingrese un valor o un número, en este caso, ingresa un número, le pongo así. Ingresa un número, el usuario va a ingresar su número, veamos, pongámosle n, ingresa ese número y podríamos verificar en este caso si es que es mayor que 0, pero como es posible que no sea
que no sea negativo, entonces la pregunta sería correcto con un ciclo y no con un if, digamos, ¿no? Para no usar otra estructura aparte. Entonces le decimos ingresa un número, ingresa el usuario ese valor de n, y aquí podríamos preguntar, ¿no? N es mayor que 0, le decimos. Si n es mayor que 0, quiere decir que el número que ingresó es positivo. Y si es positivo, vamos a ir llevando la sumatoria, ¿no? Entonces, si esta pregunta del ciclo es verdadera, va a ingresar acá, y ahí es donde vamos a llevar la sumatoria, adentro. Utilizamos en este caso la variable su, igual a su, más esa n que ingresó, ¿no? Algo para recalcar, yo siempre uso esta variable, ¿no? Me parece más cómoda. Si ustedes van a utilizar o tienen alguna idea en un programa que le dé el ingeniero en su examen, traten de utilizar otra variable, digamos, ¿no? Porque yo siempre uso esta, digamos. Capaz un compañero utiliza la misma variable y sería básicamente sospecha de copia, ¿no? Así que utilicen otras variables. Ya, yo aquí para enseñar utilizo esta siempre. Entonces decimos que su va a ser igual a suma el valor que ingresó, que fue positivo de hecho, ¿no? Y luego de llevar ese conteo, pues tendríamos que tener su valor inicial de su, porque aquí no sabemos cuánto valía su, ¿no? Al inicio tiene que valer 0, ¿no? Porque vamos 0 números sumando. Entonces aquí. Y una vez que hagamos la sumatoria en esta línea, tenemos que volver a leer, ¿no? Entonces podríamos mostrarle el mensaje aquí, digamos, ¿no? Otro mensaje si quieren, similar a esto si quieren, para que así tengan idea que el usuario tiene que seguir ingresando, ¿no? Ingrese otro valor o otro número, podríamos decir. Ingrese otro número. Y ese número lo vamos a leer. Y otra vez sería la misma variable n, ¿no? No cambio, ¿por qué tengo que cambiar variable? No es necesario, así que lo mantengo la misma variable. Yo estoy utilizando esta estructura del while, pero hay otra estructura que se llama el repeat. Creo que con el ingeniero no avanzaron ese ciclo, ¿no? Ese ciclo sería útil en este caso, porque ese ciclo ejecuta y después pregunta. No avanzaron el ciclo repeat until con el ingeniero, ¿no? Sí, lo avanzamos, de hecho fue el primero que avanzamos. Ah, ¿lo avanzaron? Ya, entonces ese ciclo nos vendría conveniente en este caso, mira, porque podríamos mostrarle este mensaje, ¿no? Leemos, llevamos la sumatoria y si es que sigue cumpliendo la condición, volvía otra vez acá al inicio, ¿no? Pero creo que aquí no tiene esa estructura. O creo que es esta, ¿no? A ver, veamos si es esta la estructura. Sí es esta, ¿no? A ver, veamos. Tratemos de ocupar en esto. ¿Sí? El compañero quería decir algo. Ok. A ver, veamos acá. Creo que esta es la estructura. Y de hecho nunca ocupé esta estructura en este programa. A ver, ingrese un número, le decimos. Leemos el número. Y está bien el valor de su afuera acá, ¿no? Ingrese un número, leemos ese número y preguntamos acá. Si es verdad, termina, ¿no? Si es falso, entonces si n si es mayor que 0, sería, ¿no? Si es verdad, es positivo, tendría que seguir. Entonces, si es menor que 0, ¿no? Si n es menor que 0, sería falso, básicamente, ¿no? Si es falso, quiere decir que es positivo, digamos, ¿no? Entonces va a venir acá y va a volver a mostrar el mensaje. Pero antes de que llevemos la sumatoria, tenemos que asegurarnos, ¿no? Que el primer valor sea positivo. No sé si me dejan entender, porque la primera lectura no vamos a preguntar si es que es positivo o no, digamos, ¿no? Así que por ahí dependiendo de qué estructura quisieran ocupar, digamos, ¿no? A ver. Igual sería poner una condición acá igual, ¿no? Creo que nos conviene nomás la otra, ¿ok? Vamos a dejarlo con la que estaba, ¿no? ¿Ok? Ustedes ocupan cualquiera, igual le va a servir igual, ¿ya? Pero en este caso tendríamos que poner condición y sería básicamente lo mismo. Entonces quedémonos con esta, ¿no? Ingresa un número, ingresamos, ponemos el valor de su, preguntamos si es mayor que 0, si es mayor, entonces llevamos la sumatoria y volvemos a mostrar el mensaje y la lectura. Y al final del ciclo, mostramos el mensaje. ¿Ok? Podríamos mostrar en este caso la sumatoria es, y aquí pondríamos el valor de su, ¿no? La sumatoria es su. A ver, veamos si está cumpliendo. Vamos a darle correr. ¿Qué me dice? No, ingrese un número, me dice. A ver, por ejemplo, le ingreso el -1 directo. Y me sale, ¿no? La sumatoria es 0, digamos, es correcto, digamos, porque
ni bien empezó el programa, yo le ingresé un valor negativo y me lo finalizó el programa. Y la sumatoria es 0. Entonces, eso es lo que está haciendo acá. Mostramos por pantalla el mensaje que está acá, ingrese un número, leemos ese número, que en este caso yo ingresé -1, damos el valor a la variable su con 0 y entramos a la pregunta del ciclo, ¿no? Decimos, n es mayor que 0, el n que yo ingresé es mayor que 0, en este caso -1 no es mayor que 0. Entonces dio falso y directamente me dice la sumatoria es sub y es 0. Y es correcto porque no sumé ningún número. Veamos con otro valor. Por ejemplo, 2, digamos. Ingreso el valor de 2 y me sigue pidiendo número, ¿no? Es decir que venció esta pequeña pregunta de acá, ¿no? Del ciclo y ya llevó la suma, ¿no? En este caso su debe valer 2 ahora. Y me volvió a mostrar, mire, ingrese otro número. Y vamos a ingresar el número de acá, que sería, por ejemplo, el 1. Como 1 venció otra vez la prueba del ciclo, porque 1 es mayor que 0, lo volvió a sumar y volvió a mostrar el mensaje, ¿no? Ingrese otro número, me dice. Ahora aquí podríamos poner, no sé, -5 si quieren. Listo, y me sale, la sumatoria es 3 me sale, ¿no? Porque es correcto, sumamos solamente 2 y 1, ¿no? La sumatoria es 3. Ok, no sé si hay preguntas. A ver, veamos. ¿Qué pasa si me ingresa, a ver, ingresamos el 1, el 2, y si ingreso el 0, digamos? La sumatoria es 3, digamos. El ejercicio me dice, elaborar un algoritmo que lea números por teclado hasta que se ingrese cualquier negativo. Entonces, si nosotros ingresamos el 0, ¿está correcto que me finalice el programa? ¿Qué dicen ustedes? No. No, ¿no? Tendríamos que tomar en cuenta, entonces. Aquí hay otro pequeño detalle. Lo hice igualito, dice, no, Elian lo hizo igualito, está bien. Entonces tendríamos que tomar en cuenta eso, mire. El 0 lo está finalizando, porque el ejercicio me dice hasta que se ingrese cualquier negativo, y el 0 no es negativo. Entonces aquí la pregunta tendríamos que modificar. Si n es mayor o igual que 0, entonces que siga entrando, ¿no? Además en la sumatoria no va a afectar, ¿no? Porque el 0 es el elemento neutro de la suma. Entonces con esa pequeña modificación, veamos. Vamos a correr, está acá. Ingresamos otro valor. Bueno, lo cerramos. Vamos a correr. Ahora, si me ingresa un valor, ingresamos el 1, me sigue pidiendo, ingresamos el 2, me sigue pidiendo, ingresamos el 0, me sigue pidiendo, ¿no? Ingresamos el -9 y ya finaliza. ¿Y cuánto es la sumatoria? Pues 1 más 2, 3, más 0, 3 sigue siendo. La sumatoria es 3, digamos, ¿no? Pero ahora ya no me finaliza con el 0, digamos, porque solamente tendría que finalizarse si es que es un número negativo, ¿no? Cualquier negativo. Nada más. No sé si tuviera alguna pregunta. No, no, está claro, ¿no? Está todo claro. Ok, no sé, ¿alguna duda más, digamos, sobre su práctico? Recomendaciones igual Un podría ejercicio. darle, ¿no? ¿Sí, compañera? Sí, todo bien. Eso te iba a decir, algún consejo, tip o algo para el primer parcial que vamos a entrar mañana. Ya, primero, ¿les dio el tiempo? ¿Cuánto va a durar su examen? 1 hora, dijo. Ok, ¿cuántas preguntas les digo que iba a entrar? 4. Y hipotéticamente dijo 4. Ya, ¿les dio opciones de escoger o sí las 4 tienen que hacer? Porque algunos docentes hacen eso. Dijo No, que vamos a digo, hacer 4, que cada uno iba a valer 25 puntos. Ok. Entonces, si los está obligando básicamente a que hagan las 4, ¿no? Algunos docentes dan esa opción de que le dan varias opciones y ustedes escogen la que más conveniente sea para ustedes. Como el ingeniero nos va a tomar 4 preguntas, lo primero sería que lean esas 4, digamos, no realicen la primera, por ahí la primera le suele ser más complicado a usted, digamos, ¿no? Se me dificulta, digamos, justo me tocó esta en la primera, entonces usted, si ve que es complicado, pues una vez que conoce todo su examen, va por el más fácil, ¿no? Y enumera, obviamente, ¿no? Lo enumera, lo resuelve, tranquilo, no se ponga nervioso, porque el primer enemigo que van a tener ustedes va a ser el nerviosismo, ¿no? Así que controlen nomás, respiren
Y una cosa más, aquí voy a finalizar la grabación porque ya es que ya son consejos, ¿no? Así que hasta aquí lo finalizo la grabación.